Buenas tardes, ¿qué tal? Me propongo compartir con ustedes algunos detalles, experiencias de a lo que se parece la vida de un científico de datos. Y para organizar una vida, de alguna manera, se me ocurrió que era más fácil hacerlo si mirábamos lo que era la iniciación, cuando uno empieza a ser un científico de datos, el desarrollo, lo que ocurre mientras uno es un científico de datos, y después mirar un poco lo que pasa cuando uno ya lo deja de ser, típicamente porque asciende al nivel de gestión, lo cual no tiene por qué ser la trayectoria de todos. Así que cada uno sabrá en qué medida esto le interesa y le aplica. Entonces, primero vamos a mirar cómo se llega a ser, los problemas de empezar, después vamos a ver todo lo que nos pasa durante la vida y finalmente, qué desafíos nos esperan del lado del management. Entonces, para hablar de la iniciación, vamos a mirar los desafíos que nos trae la formación, o sea, qué tenemos que aprender. Vamos a repasar, una vez más, esto ya lo he tocado en otros videos, el tema de la aproximación directa, como salto de mi trabajo actual, que me sirve, que me paga el sueldo y que querría irme corriendo a un trabajo que sea reconocido como de ciencia de datos. Muy bien. Vamos a charlar un poco qué necesitamos para ser entrevistados. Esto es un problema. Muy bien. Después vamos a hablar de la entrevista en sí misma y de cosas que nos conviene preguntar para ser conscientes de a dónde vamos. ¿Por qué? Bueno, el mejor momento para buscar un trabajo es teniendo trabajo. Y nosotros en esas circunstancias vamos a estar teniendo un trabajo que no es de ciencia de datos, aunque probablemente ya hayamos empezado a aplicar el criterio de aproximación indirecta y estemos en la transformación. Entonces, un trabajo que nos permitió eso es valioso. Irnos a otro incluye un riesgo. Tenemos que, de algún modo, evaluar el riesgo de nuevo trabajo antes de dar el salto. Perfecto. Después vamos a hablar de cosas que pueden pasar en la entrevista, vamos a hablar de la formación continua y vamos a hablar de los terribles problemas de las estimaciones, que es lo primero que cuando uno es muy junior se lleva por delante como un elefante y se rompe la trompa. Entonces, todo esto para la iniciación. En el ejercicio, vamos a hablar de la condena, el peligro, la frustración de encontrarnos con conclusiones obvias. Y es inevitable. Luego vamos a hablar acerca de los datos. Vamos a pensar que los datos pueden no tener la información necesaria para obtener los modelos predictivos que queremos hacer. Bueno. Vamos a reflexionar un poquito más en general sobre la imposibilidad de predecir el futuro y la condena que implica trabajar como científico de datos, a los cuales se nos pide justamente que hagamos eso, predecir el futuro. Vamos a encontrarnos con que los prejuicios que existen en la sociedad se nos cuelan por puertas y ventanas y por rendijas a través de los datos, los modelos y la interpretación. Bueno. Vamos a ver cómo toda la exageración, que en buena medida hace que este rol sea demandado, se nos vuelve en contra. Porque al final, los jefes tienen una visión mágica de lo que es la ciencia de datos y esperan que creemos de la nada lo que no es posible. Bien. Vamos a ver lo que pasa cuando los jefes no entienden para qué vino el mundo científico de datos. Y vamos a aprender a defendernos de eso, facilitando la vida de la gente que toma las decisiones.
Entonces, a ver si podemos hacer algún pequeño gesto para facilitarle la vida. Eso pueda redundar extraordinariamente a nuestro favor. Una palabra dicha a tiempo, a favor de alguien, tiene muchísimo peso. Y por último, vamos a discutir la trampa que implica expandirse a otros roles. ¿Por qué? El científico de datos sabe hacer muchas cosas. Quizás no perfectamente, pero lo sabe. Entonces, sobre todo en organizaciones pequeñas, es muy fácil que le pidan, uy, resuelve esto, uy, resuelve esto, uy, resuelve lo otro. Y se va apartando de su rol para que finalmente le preguntan, ¿y qué hiciste? Y haya poco por decir, porque estuvo resolviendo los problemas de otros roles, que no eran los de él. Bueno. Después vamos a pensar lo que pasa con nuestro científico de datos cuando llega al nivel gerencial, cuando salta a la gestión. Primero acerca de la motivación que nos puede querer llevar ahí. Después vamos a hablar del duelo que se siente cuando uno ya no puede hacer lo que hacía bien y por lo tanto me daba placer. Vamos a ver la trampa que implica el competir con nuestros colaboradores. Vamos a ver lo que pasa en el momento de crisis, cuando todos queremos saltar a nuestra zona de confort, y en este caso sería abandonar el timón. Vamos a ver que las reglas de este mundo cambiaron y entonces tenemos que aprenderlas. Vamos a ver cómo, en vez de un desgaste intelectual al cual estábamos acostumbrados, ahora tenemos un desgaste emocional. Antes se pedía que entendiéramos y soportáramos la carga que implica entender. Ahora se nos pide resiliencia y es completamente otra cosa. Vamos a ver cómo ascender a este nivel de algún modo termina destruyendo de manera permanente nuestra confianza en la estabilidad laboral. Acá uno toma noticia de que el trabajo no es para siempre. Bueno. A partir de que tomamos esa noticia, tenemos que aprender a que el empleador no es un padre bueno que nos va a pagar el sueldo todos los meses, sino que es un cliente que puede estar y puede no estar. Consecuentemente, vamos a necesitar diversificar. Y finalmente, vamos a reflexionar sobre la salida de la salida. Esto es, me fui al mundo gerencial y se acabó. Bueno, aparte de soluciones más bruscas, ¿qué se puede hacer por eso? Muy bien, la formación. Lo primero que nos preguntamos es, ¿puedo aprender solo? Hay personas que sí, hay personas que no, hay momentos de la vida en los que sí, hay momentos de la vida en los que no. Una persona que ya llegó a un nivel interesante en su profesión anterior, probablemente ya desarrolló los hábitos de disciplina intelectual para sentarse y estudiar solo. Vivimos en un mundo único, con información hiperabundante, pero la selección de la información, el criterio para ver qué es importante y qué no, el destrabarnos en algún momento puede ser valioso. Y en ese sentido hay muchos cursos que nos pueden servir justamente para marcar un sendero, justamente para generarnos un compromiso, justamente para destrabarnos el día que tropezamos en una piedra. Y entonces es muy posible que aunque toda la información que damos está ya en Internet, valga la pena el curso más o menos formalizado. Los diplomas. A los diplomas les veo dos tipos de función. Primero, los diplomas de larga duración le aseguran al empleador que somos de las personas que terminan las cosas.
que se la bancan hasta el final. Ajá, bien. Aprendimos más, aprendimos menos. Las notas. Tengo profunda desconfianza en todos. Pero, si llega hasta el final, dice algo de mí. Y después tenemos lo que pasa con los diplomas más cortos. ¿Sirven para algo? Bueno, sirven para mostrar dos cosas. Primero, que la persona manifestó una vocación por aprender algo e invirtió en eso. No es menor. Y segundo, frente a la competencia, entre alguien que lo tiene y alguien que no lo tiene, puede marcar algo. Las certificaciones. Las certificaciones tienen más de esto. Una certificación internacional no suele ser fácil de conseguir. Por lo menos, las que yo obtuve, las tuve que sudar. Así que las miro con razonable respeto. Las competencias. El que tenga un premio para mostrar, una participación para mostrar en una competencia, ¡wow! También está muy piola. Entonces, todas estas cosas son útiles a la hora de nuestra etapa formativa. Muy bien. La aproximación indirecta. Ya hablé de esto. Pero, ya que estamos, lo contamos. Primer paso. Tengo un trabajo. Estoy en una organización. Seguro que tiene datos. Y seguro que tiene problemas. Porque tener problemas es estar vivo. Entonces, busco cómo aplicarle algo de ciencia de datos a mi trabajo actual. Voy a tener muy fácil la parte de entender los datos. Voy a tener muy fácil la parte de interpretación. La idea es mostrarle a los jefes, miren, esto es valioso. Y no pedir nada a cambio. Hasta que se acostumbren. Hay que conseguir que los jefes se acostumbren a que les hacen cosas de ciencia de datos. Una vez que están acostumbrados y que lo reconocen, entonces todo lo que vamos a pedir es algo pequeño. Es el reconocimiento en el título del trabajo. Bueno, porque eso es nuestro pasaporte a un trabajo mejor. Muy bien. Si conseguimos el reconocimiento en el título del trabajo, podemos intentar, después de haber conseguido el reconocimiento en el título, que eso tenga algún tipo de repercusión económica. Con toda la comprensión de que nadie es profeta en su tierra, que eso es muy difícil. Muy bien. Entonces, bueno, entonces vamos a tratar de ser entrevistados por otras organizaciones. Obviamente, lo que va a ver el que nos vaya a contratar, lo primero que va a ver de nosotros es el currículum vitae. Es feo decirlo, pero hay que sintonizarlo con la propuesta. Y la verdad, este momento de la vida es un triunfo de la esperanza sobre la razón. ¿Por qué? Porque necesitamos llamar la atención de una persona que probablemente no entiende lo que vamos a hacer el día que nos contratemos. Bien. Entonces, un currículum sintonizado con la propuesta significa subrayar las cosas que he hecho que se aplican a lo que piden. Muy importante no autodevaluarse. Muchos de nosotros tenemos adentro el síndrome del impostor. ¿Qué es esto? Que nos vemos en menos de lo que somos porque somos muy conscientes de nuestras falencias. Bueno, pero claro, la gente que lee currículums está acostumbrado a que vienen escritos por la abuela de la persona que pide trabajo, para la cual es divino, maravilloso, inteligente, proactivo. Muy bien. Entonces, dado que no vamos a mentir para arriba, porque no les voy a proponer eso, por lo menos no mintamos para abajo. Después,
a la hora de decir lo que uno sabe y lo que uno no sabe, hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que se pueden aprender muy rápido. Uso de tal herramienta y capaz que son 3 mañanas. 3 mañanas y me subo a un nivel junior de usar una herramienta que no conocía la existencia. Ah, bueno. Entonces, quizás vale la pena, antes de mandar el currículum, gastarse esas 3 mañanas. O si ustedes son un poquito más osados que yo, lo que pueden hacer es mandar el currículum asumiendo el resultado de esas 3 mañanas de estudio y dedicarlo. Muy bien. Después, a la hora de hacer el currículum, mostrar que las tecnologías que usamos de algún modo son compatibles con las que ellos están usando. Si me dicen usamos todo Mac, usamos todo Mac, usamos todo Mac, bueno, tendré que mostrar qué hice yo alguna vez en mi vida que tenga que ver con Mac. Si no, me estoy segregando, quizás mejor me quedo afuera, me protejo. Cada rechazo, a mí por lo menos, me cuesta caro, pero lo veo más como un defecto de personalidad que otra cosa. Preguntas para llevar a la entrevista. La entrevista es un proceso de 2 vías. ¿Qué hacemos para bajar los riesgos? Del que nos va a contratar, que va a incurrir en riesgo de pagar para conseguir qué sé yo que va a ser el día que se siente acá, y nuestro, de decir, voy a trabajar a las órdenes de estos tipos, voy a renunciar al sueldo y a la antigüedad que tengo, y voy a venir acá y no sé siquiera si me van a pagar. Entonces, primero, ser consciente de que hay riesgo de los 2 lados, no solo del contratante, también del contratado, y entonces ver cómo acotamos esos riesgos. Los de ellos y los nuestros. Los riesgos son enemigos de los 2. Bien. Entonces, preguntar, ¿a quién se le ocurrió que querían contratar a un científico de datos? ¿Por qué? ¿Sí? Otra, ¿cuántos científicos de datos tienen? ¿Cuántos han contratados? El equipo de ciencia de datos, ¿qué personas tiene? ¿Qué roles tiene? Previamente hay que haber hecho la investigación. Hay que ver qué personas que dicen ser científicos de datos trabajan o trabajaron en la organización. Y esta va a ser una buena forma de medir el nivel de verdad con el que se maneja su organización. Si vemos que trabajaron 5, duraron 6 meses, ¿sí? Y se fueron, bueno, algo malo hay. Y mejor saberlo antes de dar el salto. Después, tenemos que asumir el compromiso de la formación continua. Es un campo en expansión. Cada día se inventan más cosas de las que podemos estudiar. Wow. Eso nos condena a ser cada día más ignorantes en términos relativos, aunque en términos absolutos sepamos más. Muy bien. Eso pone una marca de duda a la idea de aprender por curiosidad, que es infinita, en vez de aprender por necesidad. La verdad, uno termina viéndose abocado a aprender las cosas nuevas que necesita y ya con eso tiene bastante. La otra cosa peligrosa es enamorarse de las herramientas. Las herramientas van y vienen. También se hacen viejas, tienen modas, pasan. Los conceptos quedan. Fíjense ustedes, una clase de análisis matemático hoy es equivalente a una clase de análisis matemático hace 30 años. Una clase de física 1 hoy es equivalente a una clase de física 1 hace 30 años. Y eso no es malo. Significa que esos conceptos son duraderos. En cambio, otras cosas, por ejemplo, el lenguaje de programación, bueno, en 30 años no me quiero acordar cuántas veces cambiaron. Muy bien, entonces enamorarse de la herramienta y creer que con la herramienta tenemos todo es un problema. Siempre recuerden, piensa el martillo que todos los problemas son clavos. Y cuando agarra un tornillo, ¡pa, pa, pa!, lo sacude. Análogamente, el destornillador
no solo le encanta agarrar a los tornillos, sino que cuando agarra un clavo, también le trata de pegar. Bueno, no es la idea. Perfecto. Y después, la otra cosa muy importante para la formación continua es no todas las horas de mi día tienen la misma calidad. En mi caso personal, yo soy creativo, aprendo cosas nuevas, tempranito a la mañana. De ahí es cuesta abajo. No todo el mundo es así. Algunas personas son creativos a la noche y durante el día se arrastran mientras se van despertando y trepando la cuesta de la productividad. Cada uno se conoce. Pero hay que reservar alguito del rato creativo del día para aprender lo nuevo. Si no, es fácil que nos fosilicemos. Finalmente, a la hora que empezamos, nos van a empezar a preguntar, ¿cuánto vas a tardar en hacer esto? No es de malditos, no es para ponernos una trampa. Es una necesidad de la persona que invierte en algo. El que invierte quiere saber cuánto va a ganar y el cuánto va a ganar por una cuestión humana inevitable, que se llama tasa de interés, depende del cuándo lo va a tener. Entonces nos lo va a preguntar. No tenemos que tomarlo mal. Tenemos que aprender a estimar. Para eso, primero, tenemos que registrar las propias estimaciones como forma de autocalibrarnos. Solo si somos conscientes de la magnitud de nuestros errores podemos empezar a corregirlos. Esto es como, si alguna vez quieren bajar de peso, pésense seguido. Sigamos. La otra cosa importante es entender que las estimaciones no salen gratis. Las estimaciones tienen costo. Una estimación es más costosa cuando le pedimos más precisión y es más costosa cuando la cosa estimada ocurre en un horizonte temporal más largo. Estamos en problemas. Muy bien. ¿Y para qué estimamos? Para tener un plan. ¿Y para qué hacemos un plan? Para ejercer el control. El control es comparar el plan con la ejecución. Si no hay plan, no se puede comparar. Y esa comparación le importa a los que pusieron la plata. Bueno. Y alguien siempre pone la plata. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener acotado el costo de las estimaciones. Normalmente esto se resuelve bajando la precisión de las cosas que están muy lejanas en el tiempo. La filosofía ágil descubrió esto y la verdad, la pegó. Pero en el mundo predictivo no venían diciendo una cosa muy distinta. Así que hagámoslo. Después, si trabajamos en pequeñas etapas, podemos entregar valor más rápido. De vuelta, esto también suena a agilismo y tienen razón. Muy bien. Esto es particularmente útil cuando me plantean un objetivo que no termino de saber cómo lo voy a resolver. Entonces, ahí digo, bueno, pero si yo tuviera esta pequeña solución, estaría un poquitito más cerca de resolver ese problema más grande. Lo resuelvo y pienso de vuelta. Con eso incorporado, estoy en mejores condiciones de ir para adelante. Más o menos piensen en lo que hace el amigo Musk, que dice, bueno, a ver, si yo consigo aterrizar, voy a estar más cerca de llegar a órbita de manera reutilizable. Y tiene razón. Si no puede aterrizar sin explotar, minga va a llegar a órbita de manera reutilizable. Así que, a seguir participando. Mucha suerte con el SN11. Bueno, después, cuando estamos ya trabajando en el rol, ¿qué nos pasa? Primera cosa, hacemos modelos predictivos y obtenemos resultados obvios. Esto ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Y nos queremos morir porque decimos, ¿qué valor estamos agregando con esto? Ninguno. Todo esto se sabía. Pero si eso es verdad, está bien que los modelos lo encuentren. Entonces, conviene que veamos el encontrar lo obvio como una confirmación
de la interacción entre el modelo y los datos. Vamos bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando mi modelo predictivo contradice el sentido común? Bueno, pueden pasar dos cosas. La primera y más probable es que estamos haciendo algo mal. Y eso pasa todos los días. Pero la segunda es que hayamos encontrado una pepita de oro. Hayamos encontrado algo de valor. Me acuerdo una vez que estábamos haciendo una campaña para vender motos y alguien me pidió que sacara completamente a los jubilados del conjunto de los prospectos. Y yo dije que no, que la metodología implicaba probar sin prejuicios a todos los prospectos. Y los jubilados eran una categoría más. Muy bien. Para gran sorpresa de mi alma, me encontré que los jubilados tenían más propensión a comprar motos que los no jubilados. Bueno, no las compraban para ellos, no se preocupen, no. La idea del abuelo motoquero no va, pero la compraban para otros. A lo que a nosotros nos importaba, que era llamarlos para vender, venía perfecto, porque no nos importaba quién la fuera a manejar después. Muy bien, entonces, cuando me encuentro con un resultado que contradice el sentido común, tenemos que tener el doble de cuidado antes de comunicarlo. Mi gran tentación en la vida siempre fue salir corriendo a comentar los resultados y no darme el aire para verificarlos 2 o 3 veces. Bueno, a tener cuidado con eso. Después, datos traicioneros. Muchas veces los datos son una trampa mortal. ¿Pero cómo? ¿No eran el nuevo petróleo? Sí, pero puede venir envenenado. ¿Por qué? Bueno, primero, sabemos que los datos tienen basura adentro. Y si yo a un dato con basura le agrego un algoritmo, lo que tengo es un resultado con mucha basura. Los algoritmos son grandes multiplicadores de la basura. ¿Por qué? Por una razón muy triste y muy inevitable. La basura, la mala información dentro de los datos, tiene estructuras. Todos nuestros algoritmos que generan modelos predictivos, lo que hacen es tratar de encontrar patrones dentro de esos datos. Muy bien. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, lo que podemos hacer es que los patrones terminan representando los patrones de la basura y no los patrones más evanescentes, más débiles, pero realmente útiles, de la información que estamos persiguiendo. Después de eso tenemos que tener claro que los datos faltantes muchas veces me están diciendo, patrón, hay muchas cosas que la gente no registra, pero no es que no la registra por casualidad. No la registra porque ese registro sería incómodo para alguien. Y entonces queda el hueco. Pero ese hueco, lejos de decir, bueno, no tiene información, me está hablando de una incomodidad de alguien con el dato. Muy fácilmente eso va a ser relevante para una predicción. Bueno, a tener en cuenta y a no tratar de llenarlos alegremente con una distribución de lo que ya está. Muy bien. Selección de los datos. Tenemos nuestros datos. ¿Los vamos a usar todos? Si los datos son muchos, hay algunos modelos predictivos que tardan tiempo en construirse. Si tardan tiempo en construirse, la cantidad de veces que lo vamos a intentar va a ser menor, porque el tiempo que tenemos para armar un modelo nunca es infinito. Bien. Entonces, a veces conviene las primeras corridas, mientras estamos refinando la forma en la que hacemos el cálculo, hacerlas sobre una parte aleatoria de los datos. Y quizás las corridas finales, hacerlas sobre el conjunto completo. Otro tema es cuando los predictores son muchos, o sea, tengo muchos atributos. Algunos algoritmos tratan bien con muchos atributos, otros no. Importante tenerlo en cuenta. Y la otra cosa es, cuando tengo muchísimos predictores, miles, voy a empezar a tener
correlaciones que parecen estadísticamente muy fuertes, pero que son casuales. ¿Por qué? Y bueno, porque en miles de predicciones tendré algunas que tienen poca probabilidad de ocurrir. Esto se conoce como la maldición del Big Data, ¿sí? Cuidado con eso. Y también podemos tener problemas cuando los datos son pocos. Hay mucha gente que vive obsesionada por el Big Data y que los datos son muchos y que hago lo que quiero. Cuidado. Porque a veces cada dato lo adquirimos con dinero. Ejemplo, yo doy préstamos y el dato que quiero es si alguien me pagó o no me pagó, y eso ¿cómo lo sé? Porque le presté. El experimento sale muy caro. Entonces es posible que tenga pocos datos. Pocos datos lleva a mucha variabilidad y hacer un esfuerzo brutal del lado del algoritmo para encontrar qué es la manera más óptima de usar esos pocos datos. Ah, bueno, muy bien. Eso a ser tenido en cuenta. Cada vez que encaramos un problema, los datos que vamos a usar seguramente han sido cargados de prejuicios. Las personas que los registraron o los que programaron las cosas con las que esos datos se capturaron, probablemente tuvieron prejuicios. Hay que tener mucho cuidado en qué medida esos prejuicios se nos juegan. Una cosa donde se nos suelen colar los prejuicios es lo que se llama el sesgo de representación. Cuando las cosas que yo más viví o más viví últimamente me parecen más obvias y a ser tenidas en cuenta que las cosas que no me pasaron a mí. Cuando no somos el ombligo del universo. Muy bien. Y en la interpretación de vuelta, vuelven los prejuicios a la carga. Entonces, los prejuicios se nos vienen a los datos, se nos vienen al armar los modelos y se nos vienen a interpretar el resultado. No nos los vamos a sacar de encima, en guardia contra ellos. A veces nos pasa que el dato que nos resolvería el problema no está disponible. Ah, bueno, es un gran problema. A veces porque no lo podemos comprar, a veces porque su uso entrañaría problemas legales, a veces porque su uso nos traería cuestionamientos éticos. Diríamos, ¿qué estoy haciendo que uso este dato, al cual no tengo ningún derecho, aunque lo tenga? Muy bien. Otra cosa que nos complica la vida es el tema de la exageración. Esto es, nos pasa que la gente espera milagros de la ciencia de datos. Y milagros, en principio, en la ciencia de datos no hay. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, se frustran y nos frustran. Tengamos en cuenta que la predicción del futuro es imposible. Cualquier herramienta que intenta predecir el futuro lo hace asumiendo que las cosas no van a cambiar, que lo relevante no va a cambiar. ¿Y qué es lo relevante? Y en el fondo no sé. Ah, bueno. Entonces es un problema. ¿Sí? Muy bien. Y además, la mayoría de nosotros está acostumbrado a que la ciencia es sólida. Hay certeza científica. Minga. La ciencia son muchas cosas que hasta ahora han sobrevivido al desafío de los experimentos. Pero es hasta ahora. Nadie quita que venga mañana un experimento distinto que dé por tierra con alguna teoría establecida. Ah, ¿y entonces de qué nos disfrazamos? Bueno, de lo que debiéramos ser, de humildes, de saber que por ahora es así, que por ahora lo explica, que por ahora es lo mejor que hay. Y para el futuro y vamos viendo. ¿Qué nos pasa con los jefes? Bueno, los jefes necesitan plantearnos objetivos pequeños e ir construyendo un camino, como saltando de piedra en piedra que nos lleve donde queremos ir. ¿Sí? Para entendernos con los jefes tenemos que saber qué les preocupa a ellos, o sea, los problemas de negocio.
qué pasa con la creación de valor en mi compañía. Y la única forma de llegar a eso es construyendo métricas que sean estables. Una de las peores cosas que le podemos hacer a un científico de datos es cambiarle la métrica. Vos tenés que mejorar este objetivo. Ah, no, ahora este objetivo ya no sirve más. Eso es tirar a la basura todo el trabajo de meses. Y el que lo vivió, se acuerda. Por ejemplo, yo. Bien, una cosa que nos puede salvar la vida en una organización es alguna intervención de la gente que llamamos el C-Level, el CEO, el COO, el CFO, el CTO, tantos C que hay por ahí. Chief, esto, aquello y lo otro. Una palabra de ellos en una reunión de las de ellos, no, el gordito este me ayudó, está bueno, no lo joró, ya está. Puede salvarnos la vida. Ajá. Entonces, conviene hacerse notar en forma positiva. Todo lo contrario de ser pedante, todo lo contrario de ser un sabelotodo. ¿Qué valora esta gente? Su tiempo. ¿Cómo vamos a ganarnos su beneplácito si los ayudamos? Con su tiempo. Entonces, cualquier pequeña actividad de automatización que les podamos hacer, bueno, nos puede valer en el futuro. Siempre con cuidado de que no nos agarre esto. Un científico de datos es alguien que puede hacer muchas cosas bien distintas. Y entonces, bueno, va a tener siempre la tentación de, para ayudar, para no decir que no, para quedar bien, resolver el problema de otro, con lo cual termino me expandiendo otro rol. El tiempo no es infinito. Lo que haga sobre los roles de los otros va a ser lo que no haga sobre mi rol. Y al final me van a medir más por mi rol que por lo de los otros. Así que cuidado, porque esas tareas, aunque útiles para la organización, son estériles para nuestro desarrollo. Si nos dejamos cautivar por todo eso, si ese canto de sirena nos lleva, vamos a ser mediocres porque no estamos entrenados para ser DBAs, no estamos entrenados para ser desarrolladores, vamos a ser caros y vamos a perder foco. Y no sé qué es lo peor de las tres cosas. En algún momento, si todo salió razonablemente bien, entonces quizás nos proponen el desafío de pasar al nivel gerencial. Y de algún modo, eso implica dejar de ser un científico de datos. ¿Qué nos llevaría a eso? Más plata. No sé. El poder a veces pega, ¿sí? Pero a mí por lo menos me ha empujado el decir, bueno, quiero que los demás no tengan que vivir las porquerías que tuve que vivir yo con otros jefes. Bueno, si nos ofrecen el desafío de decir que no, no funciona. Tiene muy malas consecuencias, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Llevamos algo a favor. Si hicimos bien el trabajo de científico de datos, muy posiblemente ya entendemos cómo crea valor nuestra compañía. Eso es clave para moverse en el nivel de la alta dirección. Uno de los problemas con los que nos vamos a enfrentar es el duelo. El duelo por las cosas que no estamos haciendo. Eso es duro. Porque uno era feliz haciendo lo que le salía bien, que era un trabajo de carácter técnico, y ahora no lo tiene más. El logro de cada problema resuelto era hermoso y no lo tenemos más. Ahora lo que vamos a hacer es como lo hagan los otros. Y un poco lo que ocurre con los trabajos de la alta dirección es que implican una mayor soledad. En la toma de decisiones, uno está más solito, tiene menos amigos. Muy bien. Tentaciones que vamos a tener, competir con los colaboradores. Eso es terrible. Cuando uno se hace más mayorcito, fíjense acá y faltan chapas, ¿sí? En parte lo atrapa el deseo de sentirse vigente. Entonces mostrar que yo todavía puedo hacer lo que hace usted, muchachito. Mala cosa. No hay que competir. Después, el motivo del ascenso no es que era técnicamente bueno.
tiene que ver con otras cosas. Comprensión del negocio y habilidades interpersonales, no las habilidades técnicas. Mostrar, justificar el ascenso de las habilidades técnicas es falso y puede ser contraproducente. Y lo otro que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer el trabajo que hacen los colaboradores es el riesgo de que ellos detecten nuestra vocación por hacer ese trabajo y entonces nos deleguen el trabajo de ellos. Si dedicamos tiempo a hacer el trabajo de otro, no vamos a hacer el nuestro. Y eso siempre es malo. Entonces tenemos que preservarnos. Muy bien. Frente a una crisis, cuando hay problemas, y siempre aparecen los problemas, tenemos la tentación de volver a lo que era la zona de confort. El trabajo técnico que sabíamos hacer, que nos haría bien, que nos hacía felices. Bueno, pero si justamente frente a una crisis hacemos eso, ¡paf!, estamos abandonando el timón. Entonces, en ese momento, la autoridad, la guía, el consejo es más necesario que nunca. Y si volvemos a hacer el trabajo técnico y abandonamos el timón, todo el equipo queda desorientado, con lo cual destruimos la productividad del sector, mal por nosotros. Obviamente, moverse en el mundo gerencial implica moverse con unos códigos distintos, con un lenguaje distinto. Y eso es un problema. Una cosa que nos va a sorprender, que desde abajo no se sabe, pero que hacia arriba se encuentra, es que aún para la toma de decisiones que concierne al equipo propio, hace falta un nivel de consenso mayor cuanto más arriba se llega en una organización. No se puede ignorar el parecer de los otros. Bueno. Y hay política interna. Hay peleas intestinas, odios de larga duración, facturas por cobrar en varios sentidos. La mejor forma de escribir esto es: los amigos van y vienen, los enemigos se acumulan. No se hagan enemigos si pueden evitarlo. Nos vamos a enfrentar a mucho desgaste emocional, mucha angustia personal, más que esfuerzo intelectual. Vamos a terminar más hartos que cansados. Muchas reuniones, las reuniones son el lugar de la incomodidad, no importa lo rápido que podamos ser, no importa lo entrenados que estemos, las reuniones son tristes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos gente tratando de colgar la culpa a los otros. Y eso nunca es bueno. Y es particularmente malo cuando los otros somos nosotros. Bueno, bien. Lo que vamos a ver a medida que se multiplican las reuniones es que no queda tiempo para trabajar. Y lo tenemos que hacer. Bueno. Y los objetivos, a medida que uno va creciendo, son más difusos, menos satisfactorios. Muy bien. La otra cosa que pasa cuando uno asciende es que se da cuenta que el trabajo en la organización no es para siempre, que uno no se va a jubilar ahí. No es que antes uno se fuera a jubilar ahí, no, es que uno no se daba cuenta, que es un tema distinto. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuánto vamos a durar? ¿Cómo nos preparamos para el trabajo siguiente? Perfecto. Conviene que lo veamos al empleador como si fuera un cliente más. No como que va a ser nuestro padre bueno por el resto de la vida. No es tan distinto. Un empleador y un cliente son gente que nos paga por nuestro tiempo. Lo que distingue al empleador es el casi monopolio que tiene de nuestro tiempo. Y va en nuestro mejor interés que lo de casi sea cada vez menos casi y sea menos monopolio. Muy bien. En ese sentido, me ha ayudado a armarme mi identidad personal construida de manera independiente de mi organización. Pensarme lo que soy, no en relación con la organización, sino en relación conmigo mismo. Y organizar mis actividades desde mi casa y tener mi pequeño mundo laboral aquí, desde donde hago cosas para diversos clientes, pero sintiéndome más autoempleado que empleado de alguien. Si diversifico, estoy menos cautivo. Diversificar tiene dos grandes desafíos. Primero, si yo necesito lo que gano de cada uno para vivir, en realidad no diversifiqué. Solo soy multiesclavo, con muchos años. Todos me pueden pegar.
todos me controlan. Me tiene que sobrar para que empiece a ser libre. Bueno, flor de desafío. Lo bueno de diversificar es que me mantiene actualizado. Conozco gente de diferentes industrias. Puedo llevar y traer métodos de un campo a otro. Y además me pone en perspectiva los problemas. Porque al ver muchos problemas puedo descubrir que no todos son igualmente destructivos. Muy bien. Finalmente, la gestión no es una vía muerta. Nos podemos escapar también de ahí. Ya sea que vayamos a la consultoría, ya sea que vayamos a la docencia, alguna combinación de las dos cosas, es más difícil reinsertarse en un puesto operativo directo, pero tenemos que prepararnos para esto también. Nos vamos a encontrar con que estamos desactualizados, que la tecnología pasó y nosotros ¡pum!, la vimos correr, ¿sí? Y, bueno, pasó. Y después, un desafío grande cuando uno vuelve es que está acostumbrado a que un montón de problemas se levantaba el teléfono y se arreglaban. No me anda la computadora y soy un jetón en una empresa, llamo a alguien de soporte, vienen corriendo y me la arreglan. Y yo no tengo que pensar en eso. Pero si volví de la gestión, y entonces soporte soy yo. Y soy soporte, y soy limpieza, y soy impuestos, y soy el cadete que va al banco, y soy todo. Entonces hay que prepararse para esa multiplicidad. Y es un desafío no menor. Bueno, muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Ha sido maravilloso contarles estas experiencias. Será hasta pronto. Cualquier duda, acá les dejo mi mail o los dejan en el sector de comentarios y veremos de irles respondiendo.